casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola, hola, bueno, pues aquí estamos de nuevo, soy Martín y estoy con Antonio, con mi padre. ¿Qué tal, papá? Hola Martín, pues nada, bien, aquí a ver si grabamos este segundo episodio de nuestro podcast para los oyentes que tengamos, sean muchos o pocos. Hemos tenido varios problemas técnicos, ya más o menos solventados. Como somos un poco amateur con esto, pues bueno, iremos resolviendo todas las incógnitas que salgan. Y hoy me apetecía mucho hablar de un tema que mi padre además habla con mucha claridad, que te transporta casi a esos recuerdos, puedes casi oler aquellos ambientes, ¿no? Como si los estuvieras viviendo, porque mi padre lo habla de una forma muy, muy vívida, y es el Madrid de antes, digamos, ¿no? De la época, en este caso, de los 60, 70, 80, hasta 90, que mi padre ha vivido, luego ya vengo yo con mis experiencias, pero me gusta mucho la forma en la que él lo relata y era un tema que quería sacar con él, sobre todo en cuanto al Madrid más físico. No vamos a hablar tanto, aunque lo nombremos también, de la parte política, social, pero sobre todo cómo ha cambiado en lo que se ve, en lo que se percibe Madrid. Entonces, bueno, coméntanos un poco también sobre todo esto, papá. Bueno, pues a ver, yo es que a Madrid lo adoro, es decir, es mi patria, ¿no? Yo soy andaluz, nací en Andalucía, pero desde los 6 años he vivido en Madrid hasta hace muy poco, que volví a Andalucía, y no sé cuánto tardaré en volver a Madrid. Pero bueno, la patria de uno, como decía Max Schaub, es el sitio donde uno hizo el bachillerato. Y yo el bachillerato lo hice en Madrid. Entonces, pues yo a Madrid lo adoro. Me parece que es el mejor sitio del mundo, una ciudad con un encanto especial para vivir, una ciudad maravillosa en general, con una gente estupenda que te recibe siempre con los brazos abiertos y que te permite vivir con un conjunto de alternativas para la vida tan excepcionales que creo que no merece la pena vivir en otro sitio. Y bueno, también respecto a todo esto, es verdad que si yo noto muchos cambios en el Madrid actual, pienso, ¿cuántos habrá visto o está viendo mi padre? Porque yo con 35 años ya veo cambios muy exagerados, muy repentinos, muy rápidos en Madrid, sobre todo en los últimos años, diría desde el COVID. En los últimos 5 años lo he ido notando, o también puede ser que yo me vaya haciendo mayor y me fije más en ciertas cosas. Pero mi padre ha vivido un Madrid muy concreto, de la emigración que venía también de los pueblos. Entonces se me hace hasta extraño pensar que mi padre ha podido vivir sin electricidad o yendo a por agua a un pozo. Entonces, bueno, que nos cuente bien él todo este tema de la inmigración en Madrid y de cómo era ese Madrid. Claro, bueno, nosotros llegamos a Madrid en el año 65. Yo tenía 6 años. Mi familia venía de Andalucía y eran pues los típicos emigrantes que habían tenido que dejar Andalucía porque, bueno, pues tenían que buscarse el sustento y Madrid en aquel momento te lo proporcionaba, con muchas dificultades. De lo que decías, por ejemplo, lo de la luz, siempre tuvimos luz, eso sí, pero agua no. Agua tardamos años en tenerla. Teníamos que ir a una fuente pública a recogerla. Las calles no estaban asfaltadas. Vivíamos en casas bajas. No se puede decir que donde nosotros vivíamos fuera una chabola, pero se aproximaba bastante. Pero era un Madrid también, en cierto sentido, muy solidario, ¿no? La gente que nos habíamos juntado en barrios como este, yo vivía en Palomeras Bajas, veníamos de distintas procedencias de España, pero todos habíamos llegado a Madrid para lo mismo, para buscar el sustento. Y había, digamos, una especie de ayuda mutua, ¿no? Eso que hoy nos intenta proporcionar el estado del bienestar, entonces nos los proporcionábamos unos a otros, quizá, ¿no? En ese sentido era un Madrid espectacular, ¿no? Claro, por supuesto que preferimos la evolución que ha habido posteriormente en muchas cosas, ¿no? El Madrid de hoy, por ejemplo, arquitectónicamente es una maravilla, bien refaccionado, bien mantenido, y aquel Madrid pues era un Madrid muy pobre, con muy pocas infraestructuras, y esa es una diferencia crucial, lógicamente. Pero bueno, hay muchas más cosas de las que hablaremos a lo largo de este podcast. Quedémonos de momento con esa, ¿no? Ese cambio tan brutal de los años 60 al año 65 al Madrid actual del 2025, ¿no? Sí, yo también quería preguntarte un poco sobre este Madrid, que precisamente has nombrado algo que yo quería comentar, que es que había más sensación de vecindad, de vínculo con los vecinos, ¿no? Había más comunidad, que hemos hablado de esa palabra otras veces en este podcast. Fijaos también que mi padre dice Madrid todo el rato, Madrid. Es una cosa muy madrileña, aunque él sea andaluz, jienense de nacimiento. Yo me imagino un poco este Madrid, ¿no? Como con las calles sin asfaltar,
barro, corrígeme si me equivoco, papá, pues eso, ¿no? La gente a lo mejor teniendo que coger agua en un pozo, con cortes de luz, no sé, esto es un poco en mi imaginación de la nostalgia, de lo no vivido, como la llamo yo, porque a veces yo también, salvando las distancias, obviamente, idealizo un poco este Madrid, sobre todo de los años 70-80, ¿no? Con sus más y sus menos, pero en mi cabeza lo idealizo muchísimo, ¿no? Como me hubiera encantado estar ahí o mirar por una mirilla y ver cómo era, porque pues también lo hemos visto en las películas, en la música, ¿no? Entonces tenemos, por lo menos mi generación, un recuerdo creado, no vivido, de cómo fue este Madrid. Pero en estos orígenes que tuvo mi padre, corrígeme si me equivoco, ¿cómo eran estas calles, estas viviendas? ¿Cómo se distribuían los barrios? ¿Cómo era? Pues bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente. Las calles eran barrizales auténticos. Por ejemplo, en la que nosotros vivíamos había una reguera central por donde corría el agua. Y para cruzar de una parte a otra de la calle, pues había como listones de madera que tenías que atravesar como pequeños puentes. Eso creaba hasta incluso una especie de separación geográfica entre una acera de la calle y la otra. Teníamos muchas más relaciones los vecinos de una acera que con los vecinos de enfrente, puesto que costaba pasar de una acera a otra. Efectivamente, no había agua. Al principio de llegar nosotros a Madrid, había aguadores que pasaban con su caballo, su mula, arrastrando una cisterna que iba con agua, y entonces tú cogías el agua ahí. Luego ya instalaron fuentes públicas, pero tenías que andar pues desde nuestra casa a lo mejor 100 metros o 200, no recuerdo, quizá más, para recoger ese agua. En nuestra casa afortunadamente teníamos un pozo. Ese pozo nos servía para muchos usos, no era potable obviamente, pero sí que servía para mucho, ¿no? Esa foto que has descrito con los cortes de luz, un clima también muy diferente al actual, porque bueno, esto del cambio climático, creamos en ello o no, realmente ha cambiado bastante. Aquel Madrid era muy lluvioso, o por lo menos en mi recuerdo es así, ¿no? Unos inviernos fríos, lluviosos, unos veranos quizá no tan cálidos. La cuestión esta de la comunidad, es cierto que tampoco se trata de idealizarlo al máximo, pero sí que entre los vecinos había una red de ayuda mutua, una red de solidaridad que hoy existe menos. El mundo ha avanzado hacia el individualismo, ¿no? Y eso se nota mucho también en estas cosas. Esto, en cualquier caso, me gustaría ceñirlo al Madrid de los 60. Ojo que luego vamos a ver cambios en el Madrid de los 70, de los 80, etcétera. Sí, bueno, y también estamos hablando de un Madrid muy concreto que no es el Madrid centro. Obviamente las diferencias con una persona de Madrid centro son notables. En este caso estamos hablando de lo que es el extrarradio o las afueras, que a día de hoy prácticamente se consideran casi unidas al centro de Madrid, porque se ha ido ampliando tanto que el centro pues también se va agrandando, ¿no? Ya no nos parece, por ejemplo, que Vallecas esté tan lejos. Entonces, bueno, hablamos sobre todo también de estos barrios que estaban en plena construcción, que a veces eran puras chabolas o casas bajas. Todo esto pues ha ido modificándose y cambiando mucho. Entonces, yo también lo que me imagino es como un Madrid que a lo mejor he vivido yo de pequeñito, que todavía quedaban restos de ese Madrid, como con murales, con vallas publicitarias, con más uso de tranvías en las carreteras, que ya están las vías soterradas, con las tiendas de ultramarinos y coloniales, que luego pues procedieron a ser las de 20 duros, o las tiendas de alimentación ahora, o los bazares que ahora mismo regenta pues mucha gente asiática, ¿no? Pues pakistaní, China, bueno, de distintos orígenes. Entonces también me llama mucho la atención porque ahora ya tú vas a un sitio y pagas. Y en aquel momento esta frase me hacía mucha gracia de para la próxima, te lo fío, ¿no? Como la gente confiaba, ¿no? En los vecinos, en los demás, cosa que ahora sería impensable. Entonces yo pienso también mucho en este tipo de Madrid, que no sé si mezclo épocas, pero me imagino también mucho después, ya más adelante, que lo nombraremos, el auge de la droga en los años 70, 80 más bien. Pero bueno, hasta aquí. Cuéntame un poquito más de esto que hemos hablado. Sí, claro, fíjate que, cuando mis padres emigran desde Andalucía, emigramos todos, la familia, ¿no? Pues ellos lo que hacen es que ponen una tienda de comestibles. Los comestibles eran una especie de nivel inferior de los ultramarinos que tú mencionabas. Se podían vender algunas cosas menos, ¿no? Pero bueno, a eso se dedicaron esos primeros años, ¿no? Y me ha llamado la atención lo que has mencionado de lo de fiarse, porque eso es cierto que nosotros allí, pues yo recuerdo que vendíamos a muchísimos vecinos que, bueno, pues a lo mejor entonces se cobraba el sábado, ¿no? Y entonces pues durante toda la semana tú le ibas dando cosas
Lo apuntabas allí y luego el sábado te pagaban, ¿no? Y eso era algo absolutamente normal, ¿no? En aquella época, ¿no? Hoy nadie se fiaría de nadie, ¿no? Bueno, es un signo más, ¿no? De estos cambios que estamos mencionando, más en la gente que en la infraestructura, ¿no? Las infraestructuras también posiblemente hayan hecho, ¿no? Hoy las familias son menos extensas, se viven en casas más pequeñas, todo es individual, ¿eh? Entonces, bueno, eso a su vez contribuye a esta sociedad más individualista y menos dada a este tipo de cuestiones. Bueno, tú corrígeme si me equivoco, papá, porque yo tengo mis imaginaciones, pero hay algo que me llama mucho la atención también de esta época. Ya vamos a ir un poquito a los 70-80. Yo aquí ya mezclo, tú ya me corriges si mezclo épocas, pero había como muchos mesones, muchas tabernas, muchos bares típicos y además como de cada provincia, como un extremeño, un asturiano. Se notaba mucho más esa inmigración que estaba recogiendo Madrid. Entonces me lo imagino también como con ese tipo de locales, de repente unos locales que ponían nombres como de cosas internacionales, ¿no? Cafetería Nebraska, Medias Kioto, ¿no? Como que les gustaba mucho esta cosa de poner una cosa como que te transportara a otros lugares, ¿no? Una cosa casi como mágica. Cuéntame, papá, cómo era un poco esto. Claro, o sea, ahí hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Primero, hay que distinguir el Madrid donde nosotros vivíamos en aquel momento, que era un Madrid pues de extrarradio, de casas bajas, de muy mala calidad en las infraestructuras, de todo, y ese otro Madrid ya más céntrico donde están esos locales que tú mencionas, ¿no? No ya tanto los Nebraska o yo qué sé, o California, etcétera, sino los propios estos regionales, ¿no? Los bares extremeños, etcétera. Claro, eso era fruto evidentemente de la procedencia de la migración. Y fíjate, compáralo con la época actual. Hoy que tienes un montón de restaurantes internacionales, ¿no? Internacionales por un lado de esta emigración que viene ahora de otros países y por otro lado también del hecho de que los españoles nos hemos hecho mucho más viajeros. Y cuando viajamos, por ejemplo, pues que te diría yo, a Tanzania, de repente nos parece que tenemos que tener restaurantes de origen de Tanzania para poder comer también en ellos y continuar con aquello que aprendimos cuando fuimos al país, ¿no? Pues eso pasaba entonces, ¿no? Al nivel aquel. Evidentemente los extremeños pues abrían sus bares extremeños, los castellano-manchegos abrían sus bares castellano-manchegos, etc. Ese era el Madrid de entonces, ¿no? Muy diferente desde luego al de hoy, ¿no? Yo creo que más allá de todas estas pequeñas cosas, ¿no? Yo me centraría mucho en dos cuestiones que creo que son fundamentales. Una es el tema de la modernidad en el sentido del mantenimiento. Hoy Madrid es una ciudad preciosa en general y muy bien mantenida, y entonces Madrid, pues con el dinero que se tenía a nivel público, no podía ser una ciudad del mismo tipo, ni siquiera en el centro. Es decir, en el centro incluso Madrid era una ciudad no tan limpia como lo es hoy, no tan bien cuidada, etcétera. Todo eso ha cambiado mucho. Lo digo en el sentido que tú estás mencionando de un Madrid idílico frente a un Madrid diferente. Hay cosas que efectivamente en aquella época podían ser más idílicas, como esto de la solidaridad entre las personas, pero por otro lado está esta otra situación de un Madrid mucho más vivible, mucho más adaptable al ciudadano, ¿no? Vamos también al tate con este tema, y es que es inevitable en los 80, incluso principios de los 90, esos retazos de la droga en Madrid, y que no solo era algo exclusivo del extrarradio y demás. Ocurría en barrios ahora tan modernos y actuales y caros como Chueca, Malasaña, pues antiguos barrios donde había prostitución, donde se compraba y se vendía droga, que ahora mismo están hipergentrificados y se ven de una forma completamente diferente, ¿no? Este Madrid, pues también lo has vivido. Sí, claro, fíjate, ahí yo creo que has dado un salto de época muy importante. Ahí me gustaría, perdona que te diga o que complete en este caso, con los 70, ¿no? El Madrid de la droga realmente es el Madrid de los 80, y ahí llegaremos ahora a Sabina y Antonio Flores con supongamos que habló de Madrid, pero antes me gustaría que revisáramos un poco el Madrid de los 70. El Madrid de los 70 es un Madrid, o por lo menos así lo viví yo, que evidentemente sobre todo a finales de los 70 ya es un poco el inicio de la participación política, de la transición. Es un Madrid donde la gente ya empieza a pensar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en los 60, en el barrio donde nosotros vivíamos, prácticamente no se conocía ninguna adscripción política de nadie, a pesar de que las había. Pero no se las había lógicamente bajo cuerda. No se podía en aquel momento ser de otra manera.
Pero en los 70 ya la gente comienza a participar activamente en política. Por ejemplo, yo recuerdo ya manifestaciones en mis calles a mediados de los 70, con la muerte de Franco, la transición, todos empezamos a participar políticamente. Y ahí se crea un Madrid distinto ya. Es un Madrid más social en este sentido, donde todos comenzamos a interesarnos más, no ya por esa solidaridad inmediata con el vecino, sino intentando crear una sociedad diferente, un mundo distinto, ¿no? Luego, claro, todo eso, conforme va avanzando, confluye en los 80 en otro tema, con la gran crisis económica que deviene de los 70 y que traspasa hasta los 80, pues viene el mundo de la droga, la insatisfacción que se genera en muchos jóvenes, la delincuencia, todo este otro Madrid que conocemos del cine kinky, ¿no? Bueno, de lo que hemos visto en las películas, que nosotros evidentemente sí que lo vivimos en esos barrios donde se pasaba droga con una facilidad pasmosa, que lo veíamos todos ante nuestros ojos, ¿no? Con la peor droga, claro, porque hoy las drogas son un poco más de lujo, por así decirlo, ¿no? Tenemos el hachís, que prácticamente, pues, no quiero decir que sea inocuo, pero no tiene la malignidad de la gran droga de aquel momento, que era la heroína, ¿no? El pico, que mataba continuamente, ¿no? Y fue horrible ese Madrid de los 80. Luego, afortunadamente, pues creo que mejoró en algunos casos, pero sí, tiene su matiz ese Madrid que hay que tener en cuenta siempre. Es algo que seguramente no tengan nada que ver, pero siento que todavía quedan algunos barrios que alguna gente podría denominar chungos, entre comillas, que se están transformando a un ritmo vertiginoso. Por ejemplo, Lavapiés, Tetuán. Es decir, no tiene nada que ver con lo que podía ser a lo mejor un Chueca o un Malasaña antes, porque no hay ese nivel, pero bueno, se sabe que se manejan drogas, que hay cierto tipo de cosas pues sospechosas, ¿no? Pero son barrios que también están intentando como evolucionar y cambiar muy rápido. Yo lo estoy también viendo así. Entonces, también algo que me llama mucho la atención es el tema de las salidas nocturnas sé que tú no has sido muy de salir, yo tampoco. Pero claro, nuestra generación es la generación del botellón. Nosotros estaba todo tan caro pues que teníamos que beberlo en las plazas, a veces legalmente, otras ilegalmente según cambiaban las leyes, y salíamos a discotecas donde probablemente no conocíamos a nadie, a no ser que fuera una discoteca donde íbamos cada día o cada fin de semana, que conocías a la gente. Pero a mí me llama mucho la atención cuando mi padre me cuenta cosas del estilo que le reservaban una botella, como que se la guardaban para la próxima vez, ¿no? Esta cosa también siento que se ha perdido, y yo no me imagino tampoco a mis padres o a mi padre haciendo botellones en aquella época. Entonces, bueno, imagino que los precios también serían distintos. Claro, como yo soy un poco viejo, pues me ha tocado vivir el inicio y el fin de muchas de estas cosas que mencionas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando yo era muy joven, es decir, cuando yo tenía esa edad de salir, ¿no? Con 16, 18, 20 años. El botellón no existía, es decir, realmente quedábamos. Fíjate, también por aclarar, tampoco es que me tocara vivir la época de los guateques, que era mala de mis hermanas mayores, ¿no? Los guateques pues eran cosas que se hacían en casa, ¿no? En casa pues se ponía el tocadiscos, se llevaban unas bebidas, bailaban los jóvenes, etc. Esa época yo ya no la viví, yo soy más de la época esta política. Curiosamente, al menos en mi caso y en otros de mis amigos, ¿no? No todos los de mi generación, no éramos mucho de salir, ¿no? Salíamos, evidentemente, tomábamos lo que teníamos que tomar y de vez en cuando íbamos a una discoteca o a sitios similares, pero en general éramos más de quedar, charlar. Entonces, bueno, todo esto del botellón surge ya después, efectivamente, como mencionas, Martín, cuando realmente pues la gente más joven y ya con menos ínfulas políticas que teníamos nosotros en el momento, pues quieren divertirse y encuentran que, bueno, pues ir a un local y tomarse una copa es muy caro, y entonces deciden hacerlo ellos por su cuenta. Curiosamente, a los que ya empezábamos entonces a ser viejos, fíjate que esto del botellón para mí yo creo que marca una distancia tremenda, porque a nosotros, a mí y a otros de mi generación, nos molestaba el botellón, es decir, sobre todo si se hacía cerca de casa y era ruidoso, ¿no? Entonces ahí era uno de los signos en los que uno ya empieza a ver que se vuelve viejo, que ya no es el joven que era en otros momentos, donde todas esas cosas en general eras más permisivo con ellas, ¿no? Pero sí, nos ha tocado vivir pues muchas épocas diferentes. Hoy se siguen haciendo botellones, se siguen haciendo raves, convive con el hecho de la gente que va a locales a tomar sus copas, a charlar un rato, etcétera.
Entonces, hoy en ese sentido Madrid es más diverso y quizá, haya más gente diferente en muchos aspectos, ¿no? Sí, yo creo que ha ido cambiando el panorama de la fiesta, también respecto a otra generación anterior a la vuestra que vivió la época de las salas de fiesta, el Pasapoga, este tipo de locales donde había un espectáculo nocturno impresionante, donde había música en vivo. Eso se ha ido perdiendo. Ahora es una música pinchada o pregrabada, pero claro, cuando a lo mejor la gente más mayor me cuenta cosas como que había pues un espectáculo tipo caribeño con música en vivo, con vedettes, la revista, ¿no? Estas cosas de la época, digo, aquel Madrid debió ser alucinante a un nivel de panorama nocturno. Y luego creo que hay una cosa que me gustaría hablar y que no podemos evitar, que son los transportes. Cómo ha conectado todo Madrid el transporte. Cómo se ha ido ampliando el metro, se ha ido expandiendo cada vez más. El AVE, que permite viajar a otras ciudades muy cómodamente, o incluso vivir en ciudades cercanas, ciudad dormitorio, y trabajar en Madrid. Los cambios en la circulación, pues Madrid Centro, cómo se ha ido cambiando todo el tema del parking, de la circulación pues más restringida, ¿no? La contaminación para el medio ambiente, se han soterrado muchos túneles, se han quitado los famosos Scalextric, como el que se ha quitado hace poco pues en Pacífico, o en su momento el que hubo en Atocha, que esto yo tampoco me acuerdo de nada, pero me lo han contado. Entonces, ¿cómo crees que ha cambiado también la comunicación en Madrid? ¿Cómo ha cambiado eso el panorama? Pues ha cambiado mucho y para bien, ¿no? Fíjate que esto que comentas del Scalextric, Atocha o de otros puentes de estas características como el de Pacífico, etcétera, yo los he visto construir y destruirse, ¿no? Cuando uno es viejo, pues pasa esto, ¿no? Que ve pasar por delante de sus ojos las distintas épocas. Lógicamente tú en ese sentido a lo mejor has visto solo una pata del tema, la destrucción. Yo vi la construcción y la destrucción. La construcción porque ayudaba a facilitar el tráfico, y la destrucción porque hemos vivido más últimamente una época que ponía más énfasis en el valor de la ciudad andable, ¿no? De la ciudad a la que le molesta menos el tráfico. Y por tanto ese es el esquema en el que se está más actualmente, y se trata de hacer una ciudad donde el peatón pueda vivir muy bien y bueno, que el del coche pues más o menos vaya tirando en la medida de lo posible, o que tenga siempre vías alternativas, ¿no? A ver, yo creo que en ese sentido Madrid ha cambiado muy bien, y a nivel de transporte público Madrid es una ciudad excepcionalmente buena, es decir, tiene uno de los mejores transportes públicos del mundo, no ya de España, del mundo. La red de metro es excepcional, los autobuses urbanos y, como mencionabas, el tema del AVE. En ese sentido yo creo que sí que podemos sentirnos orgullosos de lo que de alguna manera se ha creado, ¿no? Y en el caso de Madrid en concreto también tiene mucho que ver ese espíritu de dinamismo madrileño. La población de Madrid es muy dinámica, muy abierta, muy dada a hacer cosas nuevas, a emprender, a buscar cosas nuevas. No todo el mundo es así. Yo ahora vivo en un sitio distinto de Madrid y hay muchas cosas de Madrid que echo de menos. Y entre ellas está ¿no? El modo de ser de la gente, que es lo que trae consigo estos cambios sociales, ¿no? Solo cuando la gente realmente se empeña en que una cosa suceda, sucede. Pues voy a intentar hablar de todos los temas posibles, porque tengo tantas dudas y tantas cosas que me gustaría saber, pero a mí me llama mucho la atención, y tú desde luego has conocido más este Madrid, estos barrios, como en el que yo vivo ahora mismo, ¿no? Que podrían... pues ahora mismo son residenciales, pero en su momento eran puramente industriales. Y eso también supongo que lo habrás vivido, donde había antiguas fábricas, donde había talleres de coches, almacenes, cocheras, concesionarios, que todavía quedan muchos, gasolineras, ¿no? Este Madrid más industrial que se ha ido convirtiendo pues en parte de las zonas residenciales, ¿no? Y hay muchísimos barrios construidos sobre esto. Me imagino que tú has visto también este Madrid, ¿no? Estas zonas más industriales. Claro, absolutamente. Nosotros ahora aquí estamos muy cerca de una zona arquetípica de eso que mencionas, Méndez Álvaro. Méndez Álvaro era una zona absolutamente industrial en estos años, en los años 60, 70, ¿no? Ahí tenías, pues yo qué sé, desde Cervezas El Águila, en fin, muchas de las fábricas que creaban cosas,
Tú pasabas en el autobús donde yo vivía, nos transportaba a través de Méndez Álvaro, y lo que veías era todo zona industrial, no veías vivienda. Y hoy es un sitio absolutamente nuevo, con montones de edificios novedosos, que nos pueden gustar más o menos, porque muchos de ellos son un poco rimbombantes, pero que ha cambiado totalmente. Bueno, es un signo más de Madrid. La parte industrial dentro de las ciudades va saliendo hacia afuera. Las ciudades se quedan convertidas más en centros para vivir y menos en centros para crear cosas. Los servicios sí continúan, claro, las oficinas, etcétera. Pero todas esas fábricas pues han ido desapareciendo. Bueno, no sabría decirte, quiero decir, yo no veo esto tampoco con nostalgia. A mí aquel Méndez Álvaro, pues sí, claro, era el Madrid de mi juventud, y uno siente nostalgia siempre de las cosas de cuando era joven, pero no me parece más atractivo que el actual. De hecho, me gusta más el actual, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Bueno, he de decir que también hablamos un poquito más de Madrid Sur porque nos toca más. Madrid Norte quizá lo hemos vivido menos, lo digo por si alguien de Madrid nos escucha, pues nos centramos más en determinadas zonas porque son las que conocemos más, pero estoy seguro y podrían salir 1000 equivalentes de la zona norte de Madrid. Luego también me llama la atención que la construcción de los ensanches residenciales típicos, también en estas zonas antiguamente industriales, lo que comentabas, papá, son todos los edificios iguales. Tienes A, B o C, son un poco estrambóticos, se permite también ciertas licencias a arquitectos para realizar edificios que parecen como futuristas, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, pero acaban pareciendo todos iguales. Ya sea el ensanche de Vallecas, como San Chinarro, las tablas, ¿no? Como que hay como una semejanza. Y yo no sé si esto ocurría en un equivalente antes de lo que se consideraban los ensanches, que ya no serán tan ensanches. Claro, cuando Madrid comienza a cambiar a este nivel, ¿no?, de arquitectura, sobre todo en los años 70, la zona esta que yo mencionaba, de donde vivíamos nosotros, Vallecas, Palomeras Bajas, eso está hoy absolutamente derruido. Eso se destruyó todo y se construyó. Todo eso que ya se empezaba a construir ahí, en lo que hoy pueden ser, yo qué sé, pues los sitios cercanos a donde está la Asamblea de Madrid, la calle Pablo Neruda, la calle Miguel Hernández, todo eso, si lo vemos, pues ya realmente casi todos los edificios son muy similares. Ya en aquel momento, y estamos hablando de construcción de los años 70, principios de los 80. Es decir, que no es muy diferente el modelo al de los ensanches. ¿Qué sucede? Tenemos que tener en cuenta que Madrid, cuando nosotros llegamos a ello en los años 60, pues debía ser una ciudad de poco más de 1,5 millones de habitantes. No estoy hablando un poco de oídas, no he revisado datos. Pero realmente el crecimiento ha sido espectacular. Hoy la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Es cierto que hay una parte en todo lo que es el área metropolitana y el resto de las poblaciones, pero Madrid creo que ya está por encima de los 4 millones de habitantes. Es decir, que ese crecimiento espectacular solamente podían absorberlo barrios de este tipo. Eso, claro, hace que se pierda la diversidad, ¿no? En ese sentido, pues pasa un poco como en casi todas las ciudades del mundo. Pensemos en un Nueva York, con un Manhattan que conserva ciertos vestigios históricos de lo que era Manhattan siempre, pero que al final tienes que crecer por otras vías, porque eso ya es insostenible en una población mucho mayor. Y el mundo actual, una de sus características es que tenemos una población enorme en montones de aspectos que de algún modo pues hay que darles comida, vivienda, en fin, y que hace que cambien mucho nuestros usos y costumbres. A mí sí hay algo que me da un poco de pena también cuando lo pienso y veo los cambios en Madrid, es la desaparición de los mercados típicos donde tenías tu charcutería, tu carnicería, tu panadería, ¿no? Están desapareciendo a favor de los supermercados o hipermercados, cada vez más. Ya cuesta más encontrar una panadería de toda la vida, una frutería, una ferretería, las droguerías, joyerías, ¿no? Son cosas como que han ido cerrando. El bar Manolo, entendido como el bar de toda la vida, cuando se ponían ese tipo de nombres, ¿no? Pues ahora son bares más modernos, o quizás se han transformado en cafeterías. Los estancos, cada vez también veo menos estancos. Los lugares de recreativos, que para mí me llevan directamente como a esa época 70-80. Se habla también mucho de una pérdida de patrimonio que muy poca gente considera, que son los rótulos. Los antiguos carteles de neón o las tipografías de antes que se van quitando y se ponen cosas súper simples, ¿no? Como muy modernitas, muy sencillas. Antes siento que había como mayor gusto por la decoración, o por lo menos en esas fotografías me gusta más. Siento esto que también va directamente relacionado con lo que hablábamos de que cada vez se va más al producto preparado, a la comida también para singles, comidas ya elaboradas o ir directamente a un sitio y comprar todo el producto en el mismo lugar, ¿no?
desaparece un poco esa vida de comunidad, esa vida de barrio, esa vida un poco de lo que podríamos decir los pueblos transportados a Madrid. Entonces, supongo que aquí también aparece algo nuevo, que es ya directamente que los supermercados se puedan ver afectados o las tiendas por los envíos online, Amazon, ¿no? Pues cualquier tipo de distribución que ya te lo llevan directamente a casa. ¿Cómo ves tú todos estos cambios que definitivamente los has vivido 100%? Pues hombre, a ver, a pesar de que yo soy una persona de este mundo y que, bueno, pues estoy inserto en él y compro en Amazon y hago una vida que incluye ir a comprar al súper y cosas de esa índole, pues no los veo bien. Es decir, a mí también me gusta más ese Madrid, no solo ese Madrid, ese mundo en general, ¿no? Donde había menos McDonald's y más bares Manolo, ¿no? Donde las tiendas tenían cada una su personalidad y su producto, en lugar de tener pues las grandes superficies que tenemos ahora. Bueno, es lo que nos ha tocado vivir, lamentablemente, pues el mundo que tenemos es el que solemos hacer los humanos que lo habitamos, ¿no? Y pues lo hemos hecho nosotros. Tiene cosas buenas, cosas que nos hacen la vida más agradable, y luego tiene otras que nos disgustan mucho. Dentro de todo eso, afortunadamente, pues se recuperan cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues yo creo que en grandes ciudades, y Madrid es una prueba de ello, pues hay un tipo de comercio que se va recuperando, que va apareciendo ahí de nuevo. Aparecen a lo mejor ciertas panaderías con un estigma gourmet, que no nos gusta porque claro, el pan es muy caro en ellas, pero que nos tratan de recordar más a la panadería tradicional. Aparecen quizá bares muy especializados en ciertos temas o restaurantes. Vuelve un poco de nuevo a intentar llegar a ese mundo. ¿Qué sucede? Que realmente lo que pasa es que son menos masivos, son para menos gente y por tanto pues la rentabilidad de esos negocios es menor y la gente pues no los pone y al final terminamos teniendo pues un montón de panaderías de estas de franquicia o los McDonald's o Burger King tradicionales, ¿no? Es una pena que ese Madrid se pierda, forma parte de las cosas que no nos gusta, que desaparezcan, ¿no? A mí me gusta el Madrid del bocadillo de calamares. El bocadillo de calamares es una de las cuestiones arquetípicas de Madrid, es decir, a Madrid se le reconoce por muchas cosas. El Museo del Prado, el bocadillo de calamares, pues eso lamentablemente va desapareciendo y cuando aparecen pues ya aparecen como experiencias de estas modernas no tan gratificantes como las que teníamos antes, ¿no? Cuando ibas a la Plaza Mayor y bueno, pues cogías tu bocadillo de calamares por 2,50 y te lo comías con una fruición tremenda, ¿no? Bueno, y una cosa que has mencionado con respecto a lo de las panaderías, que parece que vuelve un poco este concepto artesanal, pero ha vuelto con el concepto del lujo, de lo hipster, de masa madre fermentada 72 horas y te cobro 5,50 por una hogaza, ¿no? Como que va todo evolucionando un poco hacia eso. Las antiguas cafeterías, pues ahora tienen su té chai, su té matcha, el café de especialidad, que también lo estamos encontrando ya en cada esquina. Es todo la versión lujosa de lo que ya existía antes, pero con locales grises, blancos, con cemento visto, con el aire acondicionado que se ve en los tubos. Todos podrían repetirse con el mismo patrón, ¿no? Como que hay... son lugares más vacíos, yo lo siento un poco menos con alma. Esa es la sensación que tengo. Y además, con unos precios bastante exagerados, lo que se denomina como locales hipster, ¿no? Que sobre todo están en el centro de Madrid, pero van apareciendo más en diferentes barrios y contribuyen también un poquito a eso, a darle como un toque moderno a las calles y a veces también a subir esas rentas. Pero es todo enfocado a ese viraje como más al lujo, ¿no? Como a un cambio de concepto. Sí, claro. A ver, yo es que creo que todo eso es producto pues, de un mundo donde solo la fabricación masiva de cosas apunta hacia la rentabilidad. Antes la mano de obra era mucho más barata, la gente pues ganaba muy poco dinero y por tanto pues este tipo de negocios, las panaderías, los bares, etcétera, pues estaban sustentados en personas que bueno, pues más o menos de ahí se ganaban su vida. ¿Qué sucede con él? Con el paso de los años todo eso ha ido cambiando, lógicamente lo que ganamos las personas es más, es diferente y solo la fabricación masiva de cosas o la producción masiva incluso de locales hace que se pueda permitir ese tipo de cuestiones, mientras que si tú lo que quieres es tener la panadería tradicional de siempre, pues no te queda más remedio que sea de lujo, porque si quieres ganar lo suficiente para vivir, pues el producto tiene que ser muy caro. Eso forma parte un poco pues de todo este cambio en el entorno económico que el mundo ha vivido. No solo afecta a Madrid, afecta en general a todo el mundo occidental sobre todo, pero en Madrid pues lo notamos especialmente los que hemos vivido en él, ¿no? Bueno, creo que nos vamos a alargar demasiado porque nos queda aún mucha tela que cortar, así que lo mejor será que lo dejemos de momento. No sea que aburramos demasiado a nuestros oyentes y que continuemos con este mismo tema en el siguiente episodio.
Muchas gracias por oírnos y hasta muy pronto. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.